Nati entró despacito en el hermoso cuarto de las gemelas, Clara e Inés, movida por un instinto que no la dejaba en paz. Al escuchar que el patrón se acercaba, se asustó y terminó tirando un frasco de perfume caro que se hizo añicos en el suelo. Joaquín, el millonario, entró en la habitación desesperado, con las dos bebés en brazos, llorando sin parar. Aunque estaba muerta de miedo por la humillación de que la encontraran allí, Nati sintió que tenía que ayudar y con una mirada dulce pidió cargar a una de ellas. Joaquín, agotado, le entregó a Clara y lo que ocurrió pareció un milagro. En cuanto la bebé se apoyó en el pecho de Nati, dejó de llorar al instante. Poco después, Inés también se calmó, y las dos se quedaron dormidas en un sueño tranquilo que nadie en esa casa veía desde hacía meses. Joaquín se quedó inmóvil, sin palabras. Pero lo que pasó después te va a sorprender. Quédate conmigo hasta el final de esta hermosa historia. Eran las 2 de la tarde de un lunes pesado, de esos en los que el aire parece no circular. Nati subía las escaleras de la mansión cargando el balde y los productos de limpieza, pero lo que realmente pesaba sobre sus hombros era el sonido que venía de arriba. El llanto desesperado de las gemelas, Clara e Inés, atravesaba toda la casa como una cuchilla. Con 25 años, Nati trabajaba allí como empleada de limpieza desde hacía apenas 3 semanas, pero el sufrimiento de esas niñas ya la estaba asfixiando. Se detuvo a mitad de camino, se secó el sudor de la frente con el delantal y respiró hondo. «Dios mío, estas niñas ya no pueden más», susurró para sí, sintiendo un nudo en el pecho que iba mucho más allá del cansancio físico. Ella sabía lo que era el dolor por un hijo, porque cargaba un secreto que todavía le dolía cada noche al acostarse. En el pasillo, la figura de Joaquín Cáceres apareció como la de un hombre que ya se había rendido. A sus 34 años, aquel empresario millonario parecía haber envejecido 10 años en apenas un mes. Tenía profundas ojeras, el cabello desordenado y caminaba por la casa como si fuera un fantasma. Se detuvo frente a Beba, la ama de llaves que cuidaba de esa familia desde hacía décadas y que siempre llevaba un cuadernito viejo en la mano. «Beba, no duermen, ya van 3 horas hoy. Ayer fueron 5. Ya no sé qué hacer», dijo él, con la voz quebrada y las manos temblando. Beba lo miró con los ojos llenos de lágrimas y le tocó el brazo con cariño. «Patrón, usted necesita acostarse un poco. Si usted se cae, ¿quién va a cuidar de ellas?», suplicó la mujer, pero Joaquín solo negó con la cabeza. «¿Descansar, Beba? ¿Cómo voy a cerrar los ojos con ese grito atravesándome la cabeza? ¿Qué clase de padre soy, que tiene todo el dinero del mundo y no puede callar el dolor de sus propias hijas?», desahogó él, soltando una risa amarga que le heló la piel a Nati. La empleada seguía allí, invisible, pero cada palabra de él removía algo profundo dentro de ella. Joaquín tomó el teléfono y marcó al médico por 10ª vez ese día. «Doctor, soy yo otra vez. Sé que ya llamé, pero están terribles. Necesita darme una solución», gritaba al teléfono, pero la respuesta parecía ser siempre la misma. «¿Cómo que, no saben? He gastado una fortuna. Traje a los mejores especialistas y nadie descubre qué tienen». Colgó y dio un puñetazo a la pared, haciendo que las bebés lloraran aún más fuerte en el cuarto. Nati observaba todo escondida en la curva de la escalera, con el corazón acelerado. Nunca había visto a un hombre tan destruido. Para el mundo, él era dueño de todo, pero allí, en ese pasillo, era solo un padre impotente. «Es inútil, Beba. Soy un fracaso», murmuró Joaquín, sentándose en el suelo y escondiendo el rostro entre las manos. El llanto de Clara e Inés, con apenas 3 meses de vida, parecía una súplica que nadie podía atender. A las 3 de la tarde, él se levantó de un salto, tomó las llaves del auto y gritó a la ama de llaves: «Las voy a llevar otra vez al hospital. Tienen fiebre de tanto llorar». El portón de la mansión se cerró y, por un momento, la casa quedó finalmente en silencio. Nati suspiró, sintiendo una paz momentánea, pero sabía que era solo el ojo del huracán. Aprovechando que estaba sola en el piso de arriba, Nati se acercó a la puerta del cuarto de las niñas. El olor a bebé mezclado con el olor a medicina era fuerte. Entró despacio, mirando las cunas vacías y los juguetes lujosos que nunca se usaban. Sin pensarlo, tomó una ropita rosa de lana y la apretó contra el pecho, cerrando los ojos con fuerza. «Si estuvieras aquí,
Tendrías la misma edad que ellas, mi ángel, susurró bajito, dejando caer una lágrima. El recuerdo del hijo que perdió durante el embarazo era como una puñalada que nunca cicatrizaba. De repente, el ruido del portón la asustó. Joaquín había vuelto y no podía dejar que la encontrara allí dentro, porque era extremadamente estricto con cualquiera que se acercara a sus hijas. Nati intentó salir corriendo, pero en la prisa golpeó el pie contra una mesita y tiró un frasco de perfume caro. El vidrio se hizo añicos en el suelo, esparciendo un aroma dulce por todo el cuarto. ¡Ay, Dios mío! Ahora me va a despedir, dijo desesperada, arrodillándose para recoger los pedazos. Mientras intentaba limpiar el desastre con las manos temblorosas, escuchó los pasos pesados de Joaquín en la escalera. Él entró al cuarto con Clara en brazos, resoplando de rabia y cansancio. Los médicos no sirven para nada, beba. Dicen que están perfectas, pero mire su carita, gritaba, mientras la bebé lloraba hasta ponerse morada. Ni siquiera notó a Nati al principio, concentrado solo en la hija que se retorcía en sus brazos. Papá ya no sabe qué hacer, mi amor, papá está perdido, decía Joaquín, meciendo a la niña con fuerza, pero nada funcionaba. Inés, que estaba en el cochecito, también empezó a gritar, creando una sinfonía de dolor que parecía insoportable. Nati, todavía agachada en el suelo con un pedazo de vidrio en la mano, miró a la pequeña Clara y, sin pensar en las consecuencias ni en su lugar de solo una empleada de limpieza, soltó las palabras que lo cambiarían todo. «Señor Joaquín, por favor, ¿me deja cargarla un momentito?», preguntó ella, con la voz firme pero llena de dulzura. Joaquín dejó de caminar, la miró como si la estuviera viendo por primera vez, en un suspiro de derrota, le extendió a la hija. «Toma, haz lo que quieras». «Ya no puedo más», dijo, entregándole a la bebé. En el momento en que Clara tocó el regazo de Nati, algo mágico ocurrió. El llanto se detuvo al instante. Fue como si alguien hubiera presionado un botón de silencio. La bebé abrió sus ojitos hinchados y fijó la mirada en el rostro de Nati, quedando completamente tranquila. Joaquín se quedó con la boca abierta, sin poder decir una palabra. Inés, en el cochecito, también comenzó a calmarse poco a poco, girando la cabecita hacia su hermana. «Tranquila, pequeñita, ¿qué era lo que te estaba molestando, susurraba Nati, meciendo a la niña con un ritmo suave que parecía hipnotizarla. En pocos minutos, Clara cerró los ojos, por primera vez en meses, cayó en un sueño profundo y relajado en brazos de la empleada. Joaquín se acercó casi sin respirar, temiendo que cualquier ruido despertara a su hija. «No lo puedo creer, ¿cómo hiciste eso? He gastado millones en médicos, hospitales, tratamientos, y tú simplemente la tomaste y se durmió», preguntó, con la voz baja y temblorosa. Beba apareció en la puerta y casi dejó caer el cuadernito que llevaba. «Dios santo, Nati, ¿cómo lo lograste? Estas niñas no paran de llorar ni dormidas», exclamó la ama de llaves, cruzando las manos sobre el pecho como en oración. Nati solo sonrió con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo el calor de la bebé contra su cuerpo. «No lo sé, señor. Solo sentí que tenía que ayudar. Ellas solo necesitaban un toque diferente», respondió, sin saber que aquella calma era el inicio de una guerra. Los tres se quedaron allí en silencio durante un largo rato, observando el milagro de esas niñas durmiendo en paz. Joaquín parecía haberse quitado un peso de 100 kilos de encima y miraba a Nati con una mezcla de gratitud y confusión. Pero la paz duró poco. Pasos firmes y ruidosos resonaron por el pasillo, pasos que le helaron la sangre a Beba. La puerta se abrió con fuerza y la doctora Constanza Bordaberry entró en la habitación, impecable con su bata blanca y una mirada que desbordaba autoridad. «Joaquín, llegué para la consulta». «¿Cómo están las niñas?», preguntó, pero se quedó paralizada al ver la escena, las gemelas en silencio y la empleada de limpieza sosteniendo en brazos a su paciente más valiosa. La sonrisa de la médica desapareció al instante, reemplazada por una expresión de puro desprecio que escondía un plan mucho más perverso de lo que cualquiera allí podía imaginar. El silencio en la habitación era tan inusual que parecía que el tiempo se había detenido, pero el ambiente se tensó en cuanto la doctora Constanza dio un paso al frente. Miró a Nati de arriba abajo, con un desprecio que no intentó disimular. «Joaquín, ¿qué es esto? ¿Por qué esta mujer está cargando a Clara?», preguntó con una voz fría como el hielo. Joaquín, todavía aturdido por lo que acababa de presenciar, intentó explicarse. «Constanza, no lo vas a creer.
pero Nati la tomó en brazos y el llanto se detuvo al instante. Por fin se durmieron. La médica soltó una risa seca, sin el más mínimo rastro de alegría, y se acercó a la empleada, arrancándole a la bebé de los brazos con brusquedad. Esto es un absurdo. A esta edad los bebés son extremadamente frágiles. No pueden pasar de mano en mano como si fueran muñecas, exclamó, haciendo que Clara se despertara y empezara a quejarse. Nati dio un paso atrás, sintiendo como la humillación le quemaba el rostro. Bajó la cabeza y pidió disculpas en voz baja, pero Constanza no se detuvo. Joaquín, soy la pediatra de estas niñas desde el día en que nacieron, en aquel parto tan trágico en el que perdiste a tu esposa. Prometí cuidar de ellas, y no puedo permitir que una persona sin ninguna preparación ponga en riesgo la vida de mis pacientes, dijo, usando el recuerdo de la madre fallecida para tocar el punto más débil de Joaquín. El empresario bajó la mirada, y el dolor de la pérdida brilló en sus ojos por un instante. Lo sé, Constanza, sé cuánto te esfuerzas, murmuró, sintiendo el peso de la culpa que la médica sabía manejar a la perfección. Constanza notó que había ganado terreno y continuó su ataque, mientras mecía a Clara de forma mecánica. ¿Sabes de dónde viene esta mujer? ¿Sabes si se lavó las manos? Ella trabaja con basura, con productos químicos, con bacterias de la calle. Imagínate si una de estas niñas contrae una infección grave por este descuido, soltó, como si cada palabra fuera veneno. Nati sentía las lágrimas arderle en los ojos, pero no lograba decir nada. Allí era solo la chica de la limpieza, y la palabra de una médica valía oro. Señor, yo solo quería ayudar, lo juro, intentó decir, pero Constanza la interrumpió con una mirada furiosa. Salga de aquí ahora mismo y termine su trabajo. Y si vuelvo a verla cerca de estas niñas, yo personalmente me encargaré de que la despidan, ordenó, señalando la puerta. Nati salió de la habitación con el corazón hecho pedazos, escuchando el llanto de Clara reanudarse aún más fuerte en brazos de Constanza. Bajó las escaleras y se refugió en la cocina, donde Beba ya le esperaba con un vaso de agua y una expresión llena de compasión. No le hagas caso, Nati. La doctora es así, se cree la dueña de la casa solo porque el patrón confía en ella con los ojos cerrados, dijo la ama de llaves, intentando consolarla. Pero Beba, las niñas estaban bien en mis brazos, dejaron de sufrir aunque fuera por un minuto. ¿Por qué reaccionó con tanto odio?, preguntó Nati, secándose el rostro con la manga. Beba miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba y susurró. Ella quiere el lugar que era de la señora, Nati, quiere al patrón, y las niñas son su camino. Arriba, en el pasillo, Constanza seguía con su estrategia de manipulación con Joaquín. Lo llevó a un rincón y habló en voz baja, con una falsa preocupación que para un hombre agotado parecía auténtica. Rafael, entiendo tu desesperación, pero necesitas ser racional. Lo que pasó fue solo una coincidencia, o peor aún, pudo haber sido un efecto químico de los productos de limpieza que ella usa. ¿Sabías que ciertos olores pueden sedar a los bebés y causar daños cerebrales a largo plazo?, inventó, viendo el miedo crecer en sus ojos. Joaquín se pasó la mano por el rostro, completamente confundido. ¿Crees que pudo haberles hecho daño sin querer?, preguntó, y Constanza asintió. Es muy probable. Por eso, por seguridad, tiene prohibido entrar en la habitación de las niñas. Mientras tanto, Nati intentaba concentrarse en su trabajo, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Recordó el momento en que sostuvo a Clara y percibió algo extraño en el olor de la bebé. No era aroma a leche ni a talco, era algo metálico, diferente. Esa tarde, mientras limpiaba el baño privado de la doctora, que ella usaba cuando se quedaba de guardia en la casa, Nati vio algo en la basura que la dejó intrigada. Eran frascos vacíos de un medicamento calmante, pero lo que más le llamó la atención fue que las etiquetas parecían haber sido raspadas. ¿Por qué una médica escondería el nombre de un medicamento?, pensó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El secreto que la doctora guardaba empezaba a dejar pequeñas pistas, pero Nati sabía que nadie le creería. Esa noche, la casa volvió al infierno de siempre. El llanto era tan fuerte que los vecinos podían escucharlo. Joaquín caminaba de un lado a otro, mientras Constanza preparaba los biberones en la cocina. Nati, escondida en la lavandería, vio cuando la médica sacó una jeringa pequeña de su bolso de lujo y dejó caer gotas de un líquido transparente en la leche de las niñas.
Esto las va a dejar bien calladitas para papá, murmuró Constanza con una sonrisa siniestra, sin darse cuenta de que estaba siendo observada por unos ojos atentos. Nati sintió un nudo en el estómago. No entendía de medicina, pero sabía que un medicamento hecho para ayudar no debía administrarse a escondidas, con tanto misterio. Al día siguiente, la situación empeoró. Las gemelas despertaron con la mirada perdida, pero poco después entraron en una crisis de llanto peor que todas las anteriores. Joaquín estaba al borde de un colapso. Constanza, el medicamento no está funcionando. Están gritando de dolor, suplicaba por teléfono. La médica, del otro lado, solo le decía que tuviera paciencia y aumentara la dosis. Nati, viendo el sufrimiento de esas niñas, sentía una indignación que ya no le cabía en el pecho. Se acercó a Beba y le contó lo que había visto la noche anterior. Beba, la vi poniendo algo en la leche. Algo que no le muestra a nadie. Tenemos que hacer algo, dijo Nati, con la voz temblorosa de miedo. Beba abrió los ojos de par en par y tomó su viejo cuadernito. Yo también he notado cosas, Nati. Mira esto. Anoté los horarios. Siempre empeoran una hora después de que la doctora les da el biberón. Siempre, mostró la ama de llaves, señalando las fechas y horas marcadas con su letra temblorosa. Las dos se miraron, unidas por un miedo compartido. La persona que debía salvar a las hijas de Joaquín podía ser la misma que las estaba destruyendo. Si le decimos al patrón, no nos va a creer. Él piensa que la doctora Constanza es un ángel enviado para reemplazar a la madre de las niñas, lamentó Beba. Nati apretó las manos con fuerza, sintiendo que la lección de valentía que la vida le exigía sería la más difícil de todas. El ambiente en la mansión estaba cada vez más pesado, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse dentro de aquellas paredes lujosas. Nati sabía que caminaba sobre hielo fino y que cualquier paso en falso podía ser su fin en esa casa. Pero al mirar la escalera y escuchar el gemido débil de Inés, supo que no podía limitarse a limpiar el suelo mientras el mal reinaba allí. Necesitaba una prueba, algo que Joaquín no pudiera ignorar, algo que arrancara la máscara de esa médica perfecta frente al hombre que tanto quería conquistar. Lo que Nati no imaginaba era que Constanza ya había notado que la empleada estaba observando demasiado, y el próximo movimiento de la doctora sería quitar a Natalia del camino de una vez por todas. La tensión en la mansión se sentía en la piel, como el peso de una nube antes de la tormenta. Nati seguía haciendo su trabajo, pero ahora sus ojos no solo limpiaban muebles, vigilaban cada paso de la doctora Constanza. Notó que, cada vez que la médica llegaba, el ambiente se volvía fúnebre. Joaquín, cada vez más delgado y abatido, parecía un rehén de aquella situación. Constanza, no soporto verla sufrir así. Si este tratamiento no funciona, me voy a llevar a las dos al extranjero, dijo una mañana, con los ojos rojos de quien no dormía desde hacía meses. La médica, mientras acomodaba su estetoscopio con una calma irritante, apenas le tocó el hombro. Confía en mí, Joaquín. Su organismo es sensible por lo que pasó en el parto. Es un proceso lento, pero estoy aquí contigo, respondió con esa voz suave que escondía espinas. Nati escuchaba todo mientras fingía pulir la platería del comedor. Tenía ganas de gritar, de decir que el remedio era el veneno, pero las palabras morían en su garganta. Sabía que, para un millonario como Joaquín, la voz de una empleada de limpieza no era más que un ruido sin importancia frente a la autoridad de una Bordaberry. Esa tarde, cuando Constanza subió al cuarto de las bebés, Nati decidió arriesgarlo todo. Esperó a que la médica entrara al baño, y en un movimiento rápido y silencioso, entró en la habitación de las gemelas. Clara e Inés estaban en la cuna, con los ojos abiertos y vidriosos, en un estado de apatía que daba miedo. Nati acercó el rostro y volvió a percibir ese olor extraño en el aliento de las niñas. ¿Qué te está haciendo, mis pequeñas?, susurró, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. De pronto, la puerta del baño se abrió y Constanza apareció, paralizada de rabia al ver a Nati allí. ¿Qué crees que estás haciendo aquí? No te prohibí entrar en esta habitación, gruñó la médica, avanzando como una fiera. Esta vez Nati no retrocedió. El amor por las niñas le dio una valentía que nunca había tenido. Doctora, ¿por qué las niñas tienen ese olor extraño? ¿Y por qué empeoran después de que usted les da el medicamento?, preguntó con firmeza. El rostro de Constanza cambió de color, del pálido al rojo furioso. ¿Cómo te atreves a cuestionarme, ignorante?
No eres más que una limpiadora de suelos. Sal de aquí ahora mismo antes de que llame a la policía por invasión y maltrato, gritó, empujando a Nati hacia el pasillo. Joaquín apareció en lo alto de la escalera, alarmado por los gritos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando a una y a otra. Constanza cambió de expresión en un segundo, transformando la rabia en una máscara de preocupación profesional. Joaquín, esta mujer, estaba manipulando los equipos médicos. La sorprendí intentando darles algo de beber a las niñas. Es un peligro, te advertí que no era de confianza, mintió con una facilidad escalofriante. Joaquín miró a Nati con profunda decepción. Nati, te di una oportunidad porque las calmabas aquel día, pero ¿meterte con los medicamentos? Eso es demasiado grave, dijo con la voz cargada de tristeza. Señor Joaquín, es mentira. Yo solo quería ver si estaban bien, intentó defenderse. Pero el daño ya estaba hecho. Constanza sabía exactamente cómo manipular la fragilidad de un hombre que ya había perdido al gran amor de su vida. Joaquín, por seguridad, creo que esta joven no puede seguir trabajando aquí. Es una amenaza para la salud de tus hijas, sentenció la médica, mirando a Nati con aire victorioso. Sin embargo, para sorpresa de todos, Beba intervino, saliendo de detrás de la puerta con su cuadernito apretado contra el pecho. Patrón, disculpe que me meta, pero Nati es una buena chica. Ama a esas niñas. ¿Por qué no la dejamos unos días más en la limpieza pesada, lejos del cuarto? Nos hace falta ayuda, sugirió, intentando salvar el empleo de su amiga. Joaquín, demasiado agotado para discutir, apenas asintió. Está bien, Beba, pero si vuelve a acercarse a mis hijas, se va en el acto. Nati se fue al cuartito del fondo, sintiendo el peso de la humillación aplastarle el pecho. Sabía que estaba al borde del abismo, pero su propio secreto, la pérdida de su hijo, le impedía irse y dejar a esas bebés en manos de aquella mujer. Ella las va a matar, Beba. Lo sé, dijo Nati, llorando abrazada a la ama de llaves. Beba, con los ojos fijos en el cuaderno, susurró. Nati, vi dónde guarda la bolsa térmica. La encierra en el armario del despacho del patrón, donde nadie toca. Ella tiene la llave, pero yo sé dónde está la copia de emergencia que la señora guardaba. El plan empezó a tomar forma allí, en el silencio de la cocina, entre un café amargo y el sonido del llanto que volvía a resonar arriba. Esa noche, la doctora Constanza decidió acelerar su plan. Sabía que Joaquín estaba llegando al límite y que pronto le pediría que se mudara definitivamente a la casa para encargarse de todo. Mientras preparaba la dosis nocturna, se sonreía frente al espejo. Una semana más y serás mío, Joaquín. Y estas niñas serán mi pasaporte a la fortuna de los Cáceres, murmuró para sí. No sabía que, del otro lado de la puerta, Nati grababa cada palabra en su memoria. La empleada notó que la médica tenía una rutina. Siempre salía a fumar un cigarrillo al jardín antes de dar el último biberón. Era la única ventana de tiempo que tendrían para actuar. El miércoles pusieron el plan en marcha. Mientras Constanza estaba en el jardín, Beba vigilaba el pasillo y Nati entró en el despacho con la llave de emergencia. Las manos le sudaban y el corazón parecía salírsele del pecho. Abrió el armario y encontró la bolsa térmica. Dentro había frascos con un líquido transparente y etiquetas de un hospital público de otra región. Nati sacó su celular, un aparato viejo, con la pantalla rota, y tomó fotos de todo, los frascos, las jeringas y un cuaderno de anotaciones técnicas que la médica mantenía escondido allí. Dios mío, esto no es un medicamento común, es un estimulante de uso restringido, pensó, recordando conversaciones que había escuchado en el hospital cuando estaba embarazada. Logró salir del despacho segundos antes de que Joaquín entrara en la sala. Él la vio pasar por el pasillo y se detuvo. Nati, ¿por qué sigues despierta a esta hora?, preguntó, con un tono que no era de enojo, sino de puro agotamiento. Solo estaba revisando si las ventanas estaban bien cerradas, señor. Hoy el viento está fuerte, mintió, sintiendo el peso del celular en el bolsillo. Joaquín la miró largo rato, como si buscara una verdad que no lograba ver. ¿Tú de verdad las quieres, no?, preguntó en voz baja. Nati sintió un nudo en la garganta. Daría mi vida por ellas, señor Joaquín. Así como la habría dado por el hijo que no pude salvar, respondió, revelando por primera vez una parte de su secreto. Joaquín guardó silencio,
conmovido por la sinceridad de esa mujer a la que apenas conocía, pero que parecía cargar un dolor tan profundo como el suyo. Estaba a punto de decir algo más cuando el grito de Constanza resonó desde el piso de arriba. No era un grito de auxilio, sino de mando. «Joaquín, ven rápido, Inés está teniendo una crisis». Nati vio al patrón correr escaleras arriba y sintió que el mundo le daba vueltas. Tenía las fotos, tenía pruebas, pero sabía que si las mostraba en ese momento, Constanza encontraría la manera de darle la vuelta a todo. Necesitaba algo más, algo que demostrara la intención maligna de la médica en tiempo real, antes de que la próxima dosis se administrara y el silencio fuera definitivo. El ambiente en la mansión era insoportable, como si el aire se hubiera convertido en miedo. Después de la crisis de Inés, la doctora Constanza decidió dar el golpe final para sacar a Nati del camino. A la mañana siguiente, mientras la empleada limpiaba el despacho, la médica entró en el cuarto de las gemelas con un plan perverso en mente. Esperó a que Joaquín saliera para una reunión breve y, con guantes quirúrgicos, escondió 2 frascos de sustancias peligrosas y una receta médica falsificada debajo del colchón de la cama de Nati, en el cuartito del fondo. «Ahora veremos quién es la salvadora de esta casa», murmuró con una sonrisa cruel mientras retocaba su labial. Sabía que la humillación pública era la única forma de asegurarse de que Joaquín nunca más mirara a esa mujercita con la más mínima duda o compasión. 2 horas después, el caos estalló. Constanza bajó las escaleras gritando, fingiendo un llanto desesperado que atrajo de inmediato a Joaquín y a Beba al salón. «Joaquín, es terrible. Encontré lo que estaba dejando a las niñas tan mal», exclamaba, señalando el pasillo del fondo. Sin esperar explicaciones, arrastró al patrón hasta el cuarto de Nati, y ante los ojos atónitos de todos, sacó los frascos y el papel de debajo del colchón. «Mira esto. Medicamentos controlados, sedantes fuertes y una receta escrita a mano con tu nombre, Joaquín. Esta mujer estaba drogando a tus hijas a tus espaldas para fingir que tenía un toque milagroso», acusó, con una indignación que parecía absolutamente real. Nati, que estaba lavando el área de servicio, fue llevada al centro del salón bajo la mirada furiosa de Joaquín. Miró los objetos sobre la mesa y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Yo nunca he visto eso en mi vida, señor, lo juro por el alma de mi hijo», gritó, pero sus palabras quedaron ahogadas por el desprecio del patrón. «¿Cómo pudiste, Nati? Te abrí las puertas de mi casa, confié en ti incluso contra las advertencias de la doctora», dijo Joaquín, con la voz temblorosa de decepción y rabia. Para un millonario acostumbrado a traiciones en el mundo de los negocios, aquella parecía la más baja de todas, porque implicaba la vida de sus hijas, que ya no tenían madre para protegerlas. Constanza no perdió tiempo y tomó el teléfono. «Ya llamé a la policía, Joaquín. Esto es un delito grave. No puede quedar impune», dijo triunfante. Nati miró a Beba buscando ayuda, pero la ama de llaves estaba pálida y paralizada, sabiendo que si hablaba en ese momento sería la siguiente en caer. «Beba, tú sabes que yo no haría algo así. ¿Tú viste lo que fotografié?», suplicó Nati. La mención del celular hizo que los ojos de Constanza brillaran con peligro. «¿Celular? ¿Qué celular?» «Sargento, está aquí», dijo la médica al ver la patrulla detenerse frente al portón. En pocos minutos, Nati estaba siendo esposada delante de todos, mientras los policías recogían las pruebas plantadas por la médica como si fueran verdades absolutas. Mientras la llevaban hacia la patrulla, Nati gritaba desesperada: «Señor Joaquín, mire el armario, mire su bolsa térmica, ella está mintiendo». Pero Joaquín le dio la espalda, incapaz de mirar a la mujer que ahora creía un monstruo. En el asiento trasero del coche policial, Nati sintió el peso de su secreto y de su dolor. Pensó en lo injusta que era la vida con quienes no tenían voz, con quienes eran invisibles para la sociedad. «Lo perdí todo, otra vez», susurró mientras las lágrimas le corrían por el rostro. En la comisaría, la situación empeoró. El abogado de Constanza actuó con rapidez para dejar a Nati incomunicada, pintándola como una psicópata que quería vengarse de la élite. Esa noche, la celda fría parecía el final del camino para Natalia. No tenía dinero para un abogado y su propia familia, avergonzada por las noticias que ya empezaban a circular, no respondió a sus llamadas. La empleada que intentó matar a las herederas de los Cáceres, decían los titulares sensacionalistas. Nati se encogió en un rincón de la celda, recordando el olor de Clara e Inés, y una fuerza extraña empezó a crecer dentro de ella.
No voy a dejar que ella gane. No por las bebés, pensó, recordando que su celular, la única prueba real, seguía escondido en el fondo del cesto de ropa sucia de la mansión. Había logrado lanzarlo allí justo cuando la policía entró. Mientras tanto, en la mansión, Constanza celebraba su victoria con una copa de vino caro. Se acercó a Joaquín, que estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos, y se sentó a su lado, apoyando la mano en su hombro. Ahora la pesadilla terminó, Joaquín. Yo me encargaré de todo. Ajustaré su medicación y verás cómo mejoran muy pronto, prometió, con un brillo de ambición en los ojos. Joaquín asintió, sintiéndose como un náufrago que por fin había encontrado puerto seguro. Arriba, Clara e Inés lloraban débilmente, amortiguadas por el efecto de una nueva dosis que la médica acababa de administrarles. Beba, sin embargo, no lograba dormir. Sabía que Nati era inocente y que el celular escondido era la única llave para la libertad de su amiga y para la vida de las niñas. En plena madrugada, la ama de llaves se deslizó hasta el área de servicio y empezó a revolver el cesto de ropa con el corazón latiéndole en la garganta. Sus manos temblorosas tantearon entre uniformes y trapos hasta sentir algo duro y frío. Lo encontré, susurró. Pero la luz de la cocina se encendió de repente, revelando la silueta de la doctora Constanza en la puerta, con una expresión que no tenía nada de angelical. ¿Qué estás buscando en la basura a estas horas, Beba?, preguntó la médica, con una voz que hizo que la gobernanta se quedara helada. El silencio que siguió fue mortal. Beba escondió el celular detrás de la espalda, intentando mantener la calma, pero las piernas le temblaban tanto que apenas podía sostenerse en pie. Yo estaba buscando una llave que Nati dijo que había perdido, doctora, mintió. Constanza dio un paso al frente y extendió la mano. Entrégame lo que encontraste, Beba. Ahora. No me obligues a ser desagradable con una señora de tu edad, ordenó, con la mirada clavada en los brazos de la ama de llaves. Beba sabía que, si entregaba el aparato, la última oportunidad de justicia moriría allí, y las gemelas no pasarían del primer año de vida. En ese instante, un estruendo vino del piso de arriba, seguido por el grito de Joaquín. Constanza dudó un segundo, dividida entre el poder que quería ejercer sobre Beba y el control que necesitaba mantener sobre el patrón. No hemos terminado, gruñó, corriendo hacia las escaleras para ver qué había pasado. Beba no perdió tiempo. Salió por la parte trasera y corrió como no lo había hecho en sus 60 años, atravesando el jardín oscuro rumbo al portón lateral. Tenía que llevar ese celular a alguien que pudiera ayudar. Pero al mirar atrás, vio los faros de un auto encenderse en el patio y entendió que la cacería apenas comenzaba. Beba corría por las calles laterales, con el corazón a punto de salírsele del pecho y el celular apretado contra el pecho como si fuera un tesoro sagrado. Detrás de ella, la luz de los faros del auto de Constanza barría las aceras, pero la ama de llaves conocía esos atajos mejor que nadie. Logró llegar a la casa del doctor Augusto, antiguo amigo de la madre fallecida de las gemelas, quien siempre había dudado de los métodos de Constanza. «Doctor, por favor, mire esto, es la vida de las niñas», gritó Beba, entregándole el teléfono descargado. Mientras el médico lo conectaba al cargador, el silencio en la sala era insoportable. Pero cuando las fotos y los videos de Nati aparecieron en la pantalla, la expresión de Augusto pasó del cansancio al horror profesional. Mientras tanto, en la mansión, el escenario era de guerra. Joaquín había encontrado a Clara inconsciente, con los labios ligeramente azulados, y el pánico se apoderó de él. Constanza, que acababa de regresar de la cacería frustrada contra Beba, intentó mantener el control. Es solo una reacción al estrés que esa empleada causó, Joaquín. Déjame aplicarle otra dosis, dijo. Pero por primera vez, el instinto de padre habló más fuerte que la manipulación. No, basta de medicamentos, no está respirando bien, gritó, tomando a su hija en brazos y corriendo hacia la puerta, donde se encontró de frente con el doctor Augusto y dos policías que traían a Beba a salvo. El enfrentamiento en la sala fue el momento de la revelación final. Augusto mostró la pantalla del celular a Joaquín. Ella no estaba drogando a tus hijas, Joaquín. Estaba intentando denunciar esto. Las imágenes mostraban los frascos de estimulantes que Constanza desviaba, sustancias que mantenían a las bebés alteradas para que ella pudiera presentarse como la única salvadora. Joaquín miró a Constanza y la máscara cayó por fin, dejando ver un rostro torcido por la arrogancia.
Hice lo que era necesario para tener lo que merezco, gritó antes de ser esposada. Joaquín sintió un peso aplastarle el pecho, no solo por sus hijas, sino por la terrible injusticia que había cometido contra la única persona que realmente se había preocupado. La justicia actuó con rapidez y Joaquín movió cielo y tierra para sacar a Natalia de aquella celda. El reencuentro a la salida de la comisaría fue el punto de inflexión para ambos. Cuando Nati cruzó el portón, agotada y temblorosa, Joaquín no actuó como el patrón millonario, sino como un hombre profundamente arrepentido. Caminó hasta ella y, sin decir palabra, la envolvió en un abrazo firme, un gesto de protección que Natalia jamás imaginó recibir. «Perdóname, Natalia, por favor, perdóname», susurró contra su cabello. En ese abrazo, el abismo social entre la empleada y el empresario empezó a desvanecerse, dando paso a una conexión que ninguno de los dos podía ignorar. El regreso a la mansión marcó el inicio de una nueva etapa. Nati asumió el cargo de administradora del hogar, convirtiéndose en la mano derecha de Joaquín. Sin el tratamiento de Constanza, Clara e Inés florecieron rápidamente, y la casa finalmente conoció la alegría. Joaquín, que antes se refugiaba en el trabajo para escapar del dolor, ahora buscaba cualquier excusa para estar cerca de Nati. El romance comenzó en los pequeños detalles, un café compartido en el silencio de la noche, miradas cómplices sobre la cuna de las niñas, manos que se encontraban sin querer durante los paseos por el jardín. Natalia sentía que su duelo por su propio hijo empezaba a sanar gracias a la presencia de Joaquín y de las bebés. Ya no era invisible, era la luz que guiaba a ese hombre fuera de la oscuridad. Joaquín comprendió que la belleza de Nati iba mucho más allá de lo físico, era la nobleza de su alma lo que lo había conquistado. Una noche estrellada, en el mismo jardín donde la villana fue desenmascarada, Joaquín tomó las manos de Natalia y confesó lo que su corazón llevaba tiempo gritando. «Entraste aquí para limpiar el suelo, pero terminaste limpiando mi vida, Nati. No puedo imaginar mi futuro sin ti a mi lado». La gran lección para todos fue que el amor verdadero no elige clase social ni pide permiso para nacer entre las ruinas de una tragedia. Natalia Méndez se convirtió en el corazón de esa familia, y Joaquín Cáceres aprendió que la lealtad es la mayor de las riquezas. Las gemelas crecieron llamando a Natalia mamá, un título que ella aceptó entre lágrimas de gratitud, sintiendo que el destino por fin la recompensaba por cada humillación sufrida. Su amor se convirtió en prueba de que la valentía de una mujer sencilla puede cambiar el destino de un imperio y sanar las heridas más profundas de un corazón roto. Hoy, quien pasa frente a la mansión escucha risas donde antes había llanto. Natalia mira el horizonte con la paz de quien encontró su lugar en el mundo. No es solo la sobreviviente de una traición, sino la protagonista de una historia real, basada en respeto y superación. Joaquín ya no es solo el dueño de una fortuna, sino un hombre completo que encontró en la sencillez de Nati su verdadera riqueza. Y así, la vida siguió su curso, demostrando que la verdad siempre encuentra el camino y que, para quien ama con pureza, el sol vuelve a brillar, sin importar lo larga que haya sido la tormenta. Natalia sintió el apretón cariñoso de Joaquín en su mano y sonrió, sabiendo que su hijo estaría orgulloso de la mujer en la que se había convertido. Era el pilar de esa casa, la madre de esas niñas y el gran amor de un hombre que aprendió a ver más allá de las apariencias. La historia de la heroína invisible llegó a un final glorioso, transformando el dolor en semilla de felicidad. La familia Cáceres estaba completa, unida por un lazo que ni el tiempo ni la maldad podrían romper jamás. Si te emocionó la historia de Natalia y el amor que nació de esta superación, no olvides dar like al video y compartirlo con quienes creen en los finales felices. Suscríbete al canal para seguir nuestras próximas historias y activa la campanita. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encantará leerte. Tu compañía es lo que hace crecer este canal cada día.